Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que tu copyright teniendo un día increíble y lleno de energía positiva. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Me llamo tu nombre y en este canal encontrar chismecitos jugosos, análisis de celebridades y un poquito de todo lo que nos encanta del mundo del entretenimiento. Si les gusta lo que ven, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre tendré copyright algo interesante para compartir con ustedes. Hoy tenemos un tema candente, un tema que nos ha tenido a todos al borde del asiento con los dedos cruzados esperando buenas noticias. Hablaremos de ese culebro superíndice 3N que protagonizaron. Nombre de con diéresis copyright L, por ejemplo, Can Yaman y Demet, por ejemplo, Ozdemir con su familia. Un drama que parecua no tener fin, lleno de altibajos, rumores y especulaciones. Rense porque vamos a desentrar más menos todos los detalles de esta historia y, lo mun es importante les contar copyright CU superíndice 3 mo terminu superíndice 3 todo. Asu que pu superíndice 3 nanse CU superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, y a compudu con diéresis más menos en me a descubrir el desenlace de este novelu superíndice 3N. Para entender la magnitud de la reconciliación superíndice 3N, primero tenemos que recordar CU superíndice 3 mo empezu superíndice 3 todo. Can y Demet, una pareja que parecua sacada de un cuento de hadas. Eran ju superíndice 3 benes exitosos y el mundo entero se enamoró superíndice 3 de su cúmica en pantalla, especialmente despu copyright ese de su explosiva actuación superíndice 3N en la exitosa serie Erkencicus Pu. Haro Show más menos ador. Las miradas, las sonrisas robadas, las interacciones fuera de CU, Mara todo apuntaba a que el amor que interpretaban en la ficción superíndice 3N se había extendido a la vida real. Las alfombras rojas eran suyas, las revistas del corazu superíndice 3N se peleaban por fotografiarlos y sus fans los idolatraban, creando incluso el hashtag #Candemet que inundaba las redes sociales. Todo era perfecto, que dejó superíndice 3 de serlo. La histeria colectiva por #Candemet era palpable. Se analizaba cada gesto, cada comentario, cada publicación superíndice 3N en redes sociales buscando pistas de su romance. Se creaban fan accounts dedicados exclusivamente a documentar cada momento compartido. La presión superíndice 3N medio urtica era inmensa, y la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3N se volvía cada vez más difusa. Este nivel de escrutinio, sin duda, comenzó superíndice 3 a pesar sobre la pareja. Los rumores de crisis comenzaron a surgir como setas de SPU copyright, ese de la lluvia. Problemas de agenda, celos profesionales alimentados por la omnipresente mirada pública, y la temida sombra de la tercera persona, empezaron a planear sobre su relación superíndice 3N. Se rumoreaba que la exigente agenda de ambos, con proyectos que los llevaban a diferentes partes del mundo, dificultaba mantener la conexión superíndice 3N. También copyright N se hablaba de posibles romances con otros actores y actrices, que aunque nunca confirmados, aún más menos adhieronle más menos al fuego de la especulación superíndice 3N. Pero el verdadero punto de quiebre, la chispa que encendió superíndice 3 el fuego del drama, fue el conflicto con la familia de Can. Aparentemente la familia de Can, en particular su madre, un cuarto dem Yaman, nunca terminó superíndice 3 de aceptar a Demet. Siempre hubo cierta tensión superíndice 3N palpable en los eventos familiares, miradas de reojo y comentarios sutiles que no pasaron desapercibidos para la prensa ni para los fans observadores. Se rumoreaba que la madre de Can tenía una idea diferente para el futuro de su hijo, una idea que no incluía a Demet. Se decua que un cuarto dem tenía una visión superíndice 3N muy tradicional de la vida y quería que su hijo se casara con alguien de su mismo círculo social y cultural. Las razones de true de esta tensión superíndice 3N eran variadas y, como suele ocurrir en estos casos, estaban envueltas en un halo de misterio alimentado por la falta de comunicación superíndice 3N oficial y la proliferación superíndice 3N de rumores. Algunos de que la madre de Can la veía como una cazafortunas, que solo estaba interesada en la fama y la fortuna de su hijo, una percepción superíndice 3N injusta y superficial que ignoraba el talento y el arduo trabajo de Demet como actriz. Otros argumentaban que simplemente no encajaba en el círculo social de la familia, que la consideraban demasiado moderna o poco tradicional, sugiriendo un choque de valores y estilos de vida.
Incluso se llegó superíndice 3 a especular sobre diferencias religiosas o culturales, aunque nunca hubo evidencia concreta que respaldara estas afirmaciones. Lo cierto es que Moore se halló de los rumores, existo a una innegable desconexión superíndice 3N entre Demet y la familia Yaman, que se manifestaba en interacciones fruas y la ausencia de Demet en eventos familiares importantes. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Demet y la familia de Khan era tensa, por decirlo menos. Esta tensión superíndice 3N, inevitablemente, terminó superíndice 3 afectando la relación superíndice 3N de la pareja. Las discusiones eran frecuentes, alimentadas por la frustración superíndice 3N de Demet ante la falta de aceptación superíndice 3N de la familia de su pareja, y por la presión superíndice 3N que sentía Khan al verse atrapado entre el amor por Demet y el deseo de complacer a su familia. Las ausencias de Demet en los eventos familiares se hicieron mundialmente notorias, y la prensa no tardó superíndice 3 en encender las alarmas, publicando artículos llenos de especulaciones y análisis sobre el lenguaje corporal de la pareja en sus apariciones públicas. Después copyright S de meses de rumores y especulaciones, la noticia bomba estalló superíndice 3, Khan y Demet habían terminado. El comunicado oficial fue escueto y diplomático, hablando de diferencias irreconciliables y de la necesidad de tomar caminos separados. Pero todos sabíamos que detrás de esas palabras cuidadosamente elegidas se escondió una historia mucho más compleja y dolorosa, una historia marcada por la presión superíndice 3 en medio tica, las agendas conflictivas y sobre todo, el conflicto familiar. Se hablaba de que Demet estaba devastada, sintió copyright se rechazada no solo por la familia de Khan, sino también copyright N por con diéresis copyright L mismo, al no haber defendido su relación superíndice 3N con suficiente firmeza. La ruptura fue un golpe duro para los fans de la pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de lágrimas virtuales y de peticiones desesperadas para que volvieran a estar juntos. El hashtag #KhanDemet de ser bebetter se volvió superíndice 3 tendencia mundial, demostrando la profunda conexión superíndice 3N que los fans sentían con la pareja. Pero la realidad era que Khan y Demet estaban separados, y la relación superíndice 3N con su familia parecía ser un obstáculo insalvable. La esperanza de una reconciliación superíndice 3N se desvaneció a medida que pasaban los días. Durante los meses siguientes, ambos siguieron adelante con sus vidas, al menos en apariencia. Se enfocaron en sus carreras profesionales, aparecieron en nuevas series y películas, e intentaron, en la medida de lo posible, mantener la compostura frente a las maras. Khan se embarcó superíndice 3 en nuevos proyectos internacionales, mientras que Demet continuaba cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía. Pero era evidente que la ruptura los había afectado profundamente. En entrevistas ambos evitaban hablar directamente sobre la relación superíndice 3N, pero sus respuestas evasivas y sus miradas tristes delataban el dolor que aún sentían. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que nos devuelve la esperanza y nos demuestra que a veces, los milagros ocurren. Después copyright S de un tiempo considerable de silencio y distanciamiento, comenzaron a surgir rumores de un acercamiento entre Khan y Demet. Se les vio juntos en algunos eventos públicos, intercambiando miradas superíndice 3 cómplices y sonrisas tumidas. En un evento Venu Copyright Fico fueron fotografiados conversando animadamente, y aunque intentaron mantener la distancia, la tensión superíndice 3N palpable entre ellos era innegable. Pero nadie se atrevió a confirmar nada. Los fans, aferrados a la esperanza, analizaban cada foto y vídeo en busca de seu más menos sales de reconciliación superíndice 3N. La verdadera sorpresa llegó superíndice 3 cuando se filtraron unas fotos de Khan y Demet cenando con la familia de con diéresis copyright L, habían cenado juntos. No solo eso, sino que las fotos revelaban un ambiente relajado y cordial. Se les veo riendo, conversando animadamente y, lo más importante, compartiendo un momento familiar. En una de las fotos, se pudo ver a un cuarto de Yaman sonriendo a Demet, un gesto que confirmaba la reconciliación superíndice 3N familiar. Copyright había pasado. Superíndice 3 se había logrado esta reconciliación superíndice 3N? Los detalles son aún inciertos y probablemente nunca conoceremos la verdad completa, pero lo que sabemos es que Khan jugó superíndice 3 un papel fundamental en este proceso. Al parecer decidió superíndice 3 tomar las riendas de la situación superíndice 3N y hablar directamente con su familia,
explicándoles lo importante que era Demet para Ucondiéresis Copyright L y pidió Copyright dándoles que le dieran una oportunidad. Se dice que Can se mostró superíndice 3 firme en su postura, dejando claro que no estaba dispuesto a renunciar a Demet por la opinión superíndice 3N de los DMVS. Se dice que hubo una conversación superíndice 3N muy sincera y emotiva entre Can y su madre, en la que Ucondiéresis Copyright L le expresó superíndice 3 su amor y respeto. Pero también Copyright N le hizo entender que su felicidad dependía de tener a Demet en su vida. Aparentemente Can le explicó superíndice 3 a su madre que Demet no era la imagen superficial que ella tenía, sino una mujer inteligente, trabajadora y con un gran corazón superíndice 3N. Le contó superíndice 3 sobre sus ambiciones, sus valores y su dedicación superíndice 3N a su carrera. También Copyright N le habló superíndice 3 de la profunda conexión superíndice 3N que sentúa con Demet, una conexión superíndice 3N que iba muy ese ayudo de la fama y la fortuna. Aparentemente la madre de Can con el tiempo empezó superíndice 3 a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Se dio cuenta de que Demet no era la persona que ella creía y que en realidad era una mujer talentosa, inteligente y con un gran corazón superíndice 3N. Se dice que un cuarto dem llaman comenzó superíndice 3 a investigar ese sobre la carrera de Demet, viendo sus películas y series, y descubriendo su talento y su carisma. Además de ese el tiempo que estuvieron separados le sirvió superíndice 3 a Can para reflexionar sobre lo que realmente importaba en su vida. Se dio cuenta de que no podía permitir que la opinión superíndice 3N de su familia pusiera en peligro su felicidad y que tenía que luchar por el amor que sentía por Demet. Este periodo de introspección superíndice 3N le permitió superíndice 3 madurar y fortalecer su convicción superíndice 3N de que Demet era la persona con la que quiero compartir su vida. La cena familiar fue un Ucondiéresis Copyright sito rotundo. Demet se esforzó superíndice 3 por ser amable y cercana con la familia de Can, y ellos, a su vez, la recibieron con los brazos abiertos. Se creó superíndice 3 un ambiente de respeto y comprensión superíndice 3N mutua, y todas las viejas rencillas y resentimientos quedaron en el pasado. Se dice que Demet sorprendió superíndice 3 a la familia llaman con su humildad y su sentido del humor, ganándose su cariño más menos o irrespeto. A partir de ese momento, la relación superíndice 3N entre Demet y la familia de Can mejoró superíndice 3 notablemente. Se les vio juntos en eventos familiares, compartiendo momentos especiales y demostrando que el amor y el perdón superíndice 3N pueden superar cualquier obstáculo. Los fans celebraron esta nueva etapa, sintiendo que su sueño más menos o de ver a Almohadilla Can Demet juntos de nuevo se estaba haciendo realidad. Y por supuesto, la reconciliación superíndice 3N con la familia de Can Alanu superíndice 3 el camino para la reconciliación superíndice 3N de la pareja. Después Copyright S de un tiempo de citas discretas y conversaciones sinceras, Can y Demet decidieron darse una segunda oportunidad. Volvieron a estar juntos, fuertes y unidos que nunca. Aprendieron de sus errores, fortalecieron su comunicación superíndice 3N y se comprometieron a luchar por su relación superíndice 3N, sin importar los obstáculos que pudieran surgir. La noticia de su reconciliación superíndice 3N fue recibida con gran alegría por sus fans. Las redes sociales volvieron a explotar de mensajes de felicitación superíndice 3N y de buenos deseos. Todos estaban felices de verlos juntos de nuevo, felices de que el amor hubiera triunfado sobre el drama y la adversidad. El hashtag almohadilla Can Demet is back se volvió superíndice 3 tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de minutos. Y después Copyright S de un largo y tortuoso camino, Can y Demet lograron superar el conflicto con su familia y construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Su historia es un ejemplo de que el amor puede vencer todos los obstáculos, incluso aquellos que parecen insuperables. Es una historia que nos inspira a luchar por lo que queremos y a no rendirnos ante las dificultades. Nos demuestra que la comunicación superíndice 3N, la comprensión superíndice 3N y el perdón superíndice 3N son fundamentales para construir relaciones saludables y duraderas. En resumen, hoy exploramos el drama entre Can Yaman y Demet Özdemir con la familia de Ucondiéresis Copyright L, una situación superíndice 3N llena de altibajos y momentos tensos. Vimos CU superíndice 3 mola tensión superíndice 3N familiar impacto superíndice 3 la relación superíndice 3N de la pareja y CU superíndice 3 mo atrabu copyright S del diálogo, la comprensión superíndice 3N y el amor, lograron superar este desafío.
Finalmente fuimos testigos de la reconciliación superíndice 3n, un final feliz que nos recuerda el poder del perdu superíndice 3n y la importancia de luchar por las relaciones que valoramos. Esta historia nos enseña más menos a que el camino hacia el amor verdadero puede estar lleno de desafíos, pero que con esfuerzo, compromiso y sobre todo, amor, es posible superar cualquier obstáculo. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruto copyright contándosela. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 esta reconciliación superíndice 3n? ¿Creen que la familia es un factor importante en una relación superíndice 3n? ¿Han vivido alguna situación superíndice 3n similar? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Recuerden que sus experiencias pueden ayudar a otras personas que pasando por situaciones similares. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en la superíndice 3. Besos.